Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un evento de TLC Magazine México. Hagamos un trueque. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos hoy otra vez, después de la maravillosa plática que tuvimos el día de ayer con el doctor Máximo Carvajal. El día de hoy también va a estar muy interesante. Es un trueque que la verdad yo también lo espero mucho, porque vamos a ver cómo una empresa mexicana de tradición familiar ha conquistado exitosamente 4 continentes. Definitivamente con innovación, soluciones industriales, logísticas, comerciales, pero sin duda también un crecimiento exponencial tiene que estar acompañado de un estricto compliance y además que siempre se ha comportado con una ética empresarial. Y bueno, estamos hablando de una empresa orgullosamente mexicana, Bimbo, y el día de hoy nos acompaña para hacer un trueque Ignacio Gabriel Stepancic, así es tu apellido. Sí, correcto. De las primeras personas que lo hice bien en la primera. Así Lo que estuve practicando porque dije, muy ah, bien. caray. Muchas gracias. Y con el tema de las mejores prácticas internacionales del oficial de cumplimiento. Ignacio, es un honor tenerte aquí. Bienvenido a hacer un trueque. Muchísimas gracias por la invitación bueno, a todos ustedes, pues realmente son un montón de personas en la organización. Sí, me voy a olvidar de alguna, seguramente si las nombro. Así que muchísimas gracias por este espacio y por compartir las experiencias, pues en definitiva lo que vamos a hacer hoy y hemos planeado en el back office es compartir experiencias. Obviamente dar tips y abrir el micrófono a charlar, a preguntar y justamente a resolver cualquier tipo de duda que pueda existir en la sesión de hoy. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, Ignacio. Y esa es la idea. Aquí en Hagamos un Trueque somos una comunidad que nos gusta estudiar, nos gusta compartir experiencias. Creo que ese es el trueque que estamos dando. Así que la verdad, muy orgullosos de que estés aquí. Y yo te tengo que decir que yo soy fan de Bimbo. Yo, cuando era chiquita, a mí me llevaron en un tour a la fábrica de Bimbo, en verdad, en la Ciudad de México. Entonces, desde ahí me quedé como muy impresionada de todo lo que era cuando se hacían los gansitos. Ya no sé cómo le van a llamar ahora, ¿no? Pero bueno, cuando se hacían los gansitos, les platico que tengo hasta el libro de 100 rebanadas de sabiduría empresarial. Entonces, la verdad es que sí ha sido una empresa que yo sigo, que a mí me ha impresionado el crecimiento que tienen en todos los continentes, pero también cómo siempre se ha manejado con una ética empresarial intacta. Entonces, yo creo que es ahorita lo que vamos a platicar. Pero antes de darte la palabra, Ignacio, déjame darle la palabra a Octavio para que nos dé el dato peque del trueque. Pues el dato peque del trueque de hoy. Me voy a salir un poquito del tema que trae nuestro amigo de Bimbo, ¿no? Pero voy a hablar un poquito de Ignacio. Voy a hablar de los tips de declaraciones anuales de personas morales 2020. Como saben, se acerca la fecha límite para la presentación de la declaración anual de personas morales. La declaración anual se tendrá que presentar a más tardar el 31 de marzo. Y para presentarla se deberá llevar a cabo a través de medios y formatos electrónicos que administra el Servicio de Administración Tributaria. Algunos tips, 8 tips para tu declaración anual 2020 que nos comparten las chicas de impuestos corporativos. 1. Verifica que la contabilidad de cada mes del ejercicio fiscal esté debidamente registrada en las cuentas que le corresponden. Estas deben de registrarse conforme a las normas de información financiera y el catálogo de código de cuentas contables del SAT. 2. Ojo, vista, pero son personas morales. Nos toca a nosotros. 2. Revisar a detalle el papel de trabajo de la determinación de impuestos provisionales contra las declaraciones presentadas ante el SAT y la información precargada que aparece en la declaración anual de personas morales. Esto con el fin de verificar la correcta acumulación de tus ingresos nominales anuales. Ha habido quien se encuentra con sorpresas que la información no está precargada correctamente. 3. Revisar a detalle los papeles de las conciliaciones bancarias que concuerden con los datos registrados en contabilidad, así como con los estados de cuenta bancarios fiscales. Luego nos aparecen unos ingresos que no están reportados. Hay que verificarlo. 4. Recuerda que necesitas tu e-firma vigente para firmar tu declaración y consulta a través de la página del SAT el vencimiento de esta para que no te vayas a llevar una sorpresa. Si se te venció, no vas a poder presentar tu declaración y hay una serie de situaciones que pueden afectar a la empresa en su desempeño.
5. En el apartado de nómina del llenado de la declaración anual debe de coincidir las retenciones enteradas y el subsidio aplicado. En caso de tener subsidio al empleo, ten a la mano tus declaraciones para corroborar esos datos. 6, ya voy a terminar, Daniela. Revisar a detalle tu balanza de comprobación, así como tus estados financieros, ya que deberás declararlos dentro de tu declaración anual. Es muy importante que tu información presentada sea congruente. 7. Si tienes activo fijo, no olvides realizar las depreciaciones correspondientes al ejercicio. Y 8. Recuerda corroborar que los comprobantes fiscales digitales por Internet, los FDIs, que se contabilizaron, concuerden con los que el Servicio de Administración Tributaria tiene en sus medios electrónicos. Hay que hacer el match para revisar. Ahora bien, este es un dato interesante. Venimos cerrando una reunión con los delegados de Prodecon de la frontera norte. Los síndicos nacionales han manifestado su preocupación respecto a las declaraciones mensuales y la declaración anual de la que estábamos hablando. Primero, porque por varios días los contribuyentes estuvieron impedidos a llevar a cabo la presentación de las declaraciones complementarias de pagos mensuales provisionales y definitivos. Y también es el caso que los contribuyentes que optaron por el beneficio del decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte, en algunos casos la declaración mensual del impuesto sobre la renta del mes de febrero 2021 no fue acumulada en los ingresos declarados en el mes de enero 2021, situación que también se reportó el año pasado, es decir, no se viene acumulando en la fórmula automática que nos da el SAT. Hoy en día se tienen dificultades para presentar la declaración anual de personas morales y la tecnología tenemos que verla como una aliada. No debe de verse como un obstáculo que impida el ejercicio de derechos de los contribuyentes, personas morales, para que puedan efectivamente cumplir. Desafortunadamente, el sistema al día de hoy presenta ciertas inconsistencias que al ser detectadas pudieran, o más bien no ser detectadas, indudablemente inducirían a un error invencible a los contribuyentes. Entonces, estos 8 tips hay que revisarlos, vista, doctor, todos los que son empresas, porque también es un esquema de cumplimiento, por supuesto, y pues le cedo la palabra, no sin antes agradecer a Ignacio que se haya tomado el tiempo de participar con nosotros, ¿no? Entiendo que, bueno, la responsabilidad que tiene es muy grande, o sea, no sé cómo le hace para ser el director mero de oficial de cumplimiento en todo lo que es el corporativo Bimbo, pero nos va a platicar las experiencias. Bien me decía Daniela que Bimbo también ya había entrado al mercado de China y bueno, que era un caso de éxito que hubiera entrado. Entonces, me imagino, no te quiero restar más tiempo, pero muchas gracias por sumarte al trueque de hoy. Muchísimas gracias, Octavio, por la invitación. Creo que Daniela tiene la palabra ahora. Bueno, pues quedamos que era un dato peque, Octavio. Bueno, ya, no es cierto. Pero importante. No, muy importante y Muy más importante. porque estamos en los últimos días para presentar nuestra declaración. Y bueno, antes de darte la palabra, Ignacio, quisiera leer tu semblanza para que todos conozcan un poquito más de ti. Ignacio Gabriel Stepancic es encargado de diseño, implementación, gestión y control de las políticas de cumplimiento de compliance en 33 países, incluyendo políticas de anticorrupción, de prevención del lavado de activos, privacidad de datos, conflictos de intereses, por mencionar algunos. Responsable de los procesos de investigación interna y externa en materia de integridad. Integrity Due Diligence, capacitaciones internas y externas, background checks, competencia económica, etc. Es profesor del Diplomado y Certificación Internacional de Ética y Cumplimiento Normativo del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, en verdad. La idea es tener 45 minutos de una plática, más o menos, y después podemos hacer preguntas y respuestas, ¿no? de nuestros panelistas y de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Tengo la posibilidad de proyectar, ¿correcto? Sí, o si quieren que también presenten por ti, con todo gusto. A ver, dame oportunidad, no veo la opción. Sí, si pueden proyectar. Acá está, compartir pantalla. Ya lo tengo. Perfecto, ¿ahí la están viendo? Excelente, muy bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Voy a ser muy prudente con el tiempo que tenemos.
Sé que tenemos un tiempo que me gustaría justamente con todos ustedes poder indagar, poder charlar, poder expresarnos, poder justamente hablar y resolver todas las cuestiones, dudas o consultas que puedan surgir. Como bien decía Octavio y Daniela, bueno, yo soy el responsable para los temas de cumplimiento normativo de Grupo Bimbo. Como ven en la semblanza, muchos temas que están en vigor hoy en día, que son temas que necesitamos permanentemente en todas las empresas estar trabajando, desarrollando, y sin lugar a dudas que sea un lente adicional al momento de tomar decisiones. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de dar clases en la universidad o dar alguna charla, siempre digo dos cuestiones que los que ya han tenido oportunidad de compartir conmigo alguna sesión ya lo habrán escuchado, pero es importante que lo determinemos. La primera es, para mí, la palabra clave dentro de lo que es el cumplimiento normativo o el compliance internacional se reduce a una sola palabra, que es la sustentabilidad. Conocemos el concepto de sustentabilidad como un elemento que viene aunado del principio de que debemos tener un entorno de negocios, un entorno ecológico, un entorno de diferentes cuestiones para que el negocio subsista. Este elemento para nosotros es fundamental también para la parte de integridad y ética, porque una empresa que adolece de estas cuestiones en todas sus decisiones, como vamos a ver en la presentación, potencialmente se expone a un riesgo muy alto. No solamente el riesgo económico de las sanciones, que no vamos a entrar en la parte legislativa en esta sesión, sino que la vamos a hacer más práctica, la vamos a hacer mucho más operativa hacia las cuestiones que considero más importantes dentro de lo que es el desarrollo de un programa de cumplimiento, pero sobre todo nos afecta a la parte reputacional. Daniela, muchísimas gracias por el libro que estás leyendo, pero también eso conlleva a que en nuestra experiencia, Grupo Bimbo ya tiene más de 75 años, que ha tenido la tendencia y la constancia de obrar siempre de la manera correcta. Y obrar de la manera correcta no solamente es obrar de la manera legal, es decir, cumplir con lo que es la norma. También es todo lo que respecta a la parte filosófica, ética, de principios, de valores, axiológica. Es todo lo que nosotros permanentemente tenemos que estar desarrollando como aquel río que no se ve, pero que está por debajo de todas nuestras decisiones. Es decir, no podemos decir que hacemos lo correcto y que operamos de una manera legal si luego tomamos decisiones que no son éticas. Tarde o temprano esas decisiones, tal vez no hoy, tal vez no en este ejercicio de ventas o financiero, pero en 1, 2, 5, 10 años va a repercutir en lo que la empresa, la organización y nosotros como colaboradores, empleados de una empresa como esta, o como cualquiera que exista en este mundo, determine justamente que nos dé un orgullo pertenecer. Grupo Bimbo, orgullosamente uno de los éxitos, no por sumar estrellas ni nada, pero realmente Grupo Bimbo es una de las pocas empresas latinoamericanas que tiene el orgullo de ser parte de los galardones de World's Most Ethical Company, que es un galardón y reconocimiento internacional a varios elementos, entre ellos el gobierno corporativo, el tema de ética, el tema de estar permanentemente siendo vanguardista en estos elementos que muchas veces se pueden perder de foco, pero es importante tener esa actualización, vanguardia y sin lugar a dudas profesionalización de las posiciones que tenemos. En México es la única que tiene ya 5 años consecutivos en tener, gracias a Dios y al trabajo de otras organizaciones, en este caso Grupo Peñoles también, ya por 2º año consecutivo es miembro, y invitamos a más empresas, a más organizaciones a tener este estándar de ética. Pero bueno, no es el tema ese que nos evoca, pero sí es importante porque muchas veces dicen el cumplimiento es solamente un área de back office, es un área de servicios. Sí, pero también tenemos que encontrarle la parte del revenue, la parte de la ganancia. ¿Qué ganancia estratégica tiene? No solamente el ahorrar potenciales sanciones o ser un esquema de prevención, también es el tema de decir, somos una empresa con este corte, somos personas que nos enorgullece trabajar en un país como México, en 33 países como donde operamos. Comentario también para Octavio, ya en China estamos hace
muchísimos años, ya casi van a ser 8 o 10 años que estamos en China, ya estamos en India, estamos haciendo nuestras primeras incursiones, no como operación per se, pero en Medio Oriente. Entonces realmente es una empresa mexicana, familiar, pero que se ha expandido a nivel internacional con mucho esfuerzo y, como les digo, con la palabra sustentabilidad siempre en nuestro ánimo de crecer, ¿no? En nuestro business plan. Pero bueno, ahí vi unas preguntas que estaban antes de arrancar el chat. Creo que la presentación va a solucionar y va a responder varias de esas preguntas. Igual vamos a tratar de ser muy amplios en el concepto, pero con esta amplitud no perder foco en las precisiones. Como precisiones iniciales, ¿qué no es un oficial de cumplimiento? Porque es importante, vamos a definir desde la negativa en principio, ¿qué no es un oficial de cumplimiento? No es el área legal de la organización. Que un abogado o que una persona del área legal cumpla con funciones del oficial de cumplimiento no es ajeno a una realidad, pero no son roles que son compatibles en algún punto. Pueden ser compatibles hasta cierto nivel, pero no son compatibles en todos los tramos de control. Es importante entender esto porque muchas veces una decisión legal, como decíamos recién, una decisión puede ser legal, pero no necesariamente una decisión es ética cuando es legal. Entonces, es importante determinar que los roles deberían, en algún punto de madurez, deberían independizarse. No es el área de auditoría, no es un área que va a decirte qué hacer de manera contenciosa. El objetivo principal de un área de compliance es ser preventiva. Siempre comento, sobre todo en los cursos universitarios o académicos, el objetivo del área de compliance es prevenir y responder, ¿sí? O sea, prevenir, detectar y responder. Si estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo en responder, es que estamos siendo contenciosos, estamos llegando tarde al problema. Nuestro objetivo como área de compliance, como área de cumplimiento normativo, tiene que estar la mayor cantidad de tiempo en el atender la priorización, es decir, priorizar los riesgos y atender para que justamente hagamos un trabajo de prevención muy fuerte en el momento para no tener problemas a futuro. No es la policía interna, no sos un policía privado, no es el área de asuntos internos de una empresa, no. No somos aquellos que venimos a juzgar, venimos a ayudar a la operación. Y eso es importante como uno de los tips que mejora el entendimiento y da mejores resultados, es ser muy empático y estar muy cercano con la organización, con la operación. Eso es muy importante dentro del proceso. ¿Qué no es? No es una ventanilla de aprobaciones que va aunado al tercer punto. No sos notario de la organización. No es que si lo aprueba compliance está bien. El área de compliance, el área de cumplimiento normativo no tiene que aprobar o desaprobar nada. Tiene que recomendar que eso está en contra de la normativa o está a favor de la normativa externa y interna. Sí tiene que levantar la mano cuando es un no flagrante, cuando hay una condición de potencial acto de falta de integridad. Hablemos de corrupción, soborno, temas de lavado de dinero, sí tiene que levantar la mano fuertemente y sí tiene que tener esa capacidad de decir no, pero tiene que decir no con un sustento. Y cuando dice no, tiene que volver también con la operación con una respuesta positiva, de decir cómo podríamos hacerlo sí, cómo podría ser no solamente legal el proceso, sino también ético. Porque no debemos ser el stopper, que se dice, no debemos ser el limitante de la organización. Muchos compliance officers, lamentablemente, colegas, son categorizados o calificados del ser el stopper. Si uno termina siendo ese filtro que siempre detiene todo, la operación tarde o temprano va a terminar desconfiando, o no desconfiando per se por la observación que se le dé, pero sí ya no consultando. Y si perdemos esa confianza de la operación a que nos consulte, perdemos el tramo de control, perdemos visibilidad sobre lo que está pasando en la organización. Y no somos un área de seguridad ni de control interno. Esos tienen otros roles. Entonces, para esto, ¿qué es un oficial de cumplimiento? ¿Qué es un área de compliance? Es aquella que desarrolla y supervisa el programa de cumplimiento. Encuentra, resuelve y previene las conductas que son en contra de la ética, la integridad, las políticas internas asociadas a su tramo de control, pero también fortalece el liderazgo ético. Tenemos que ser agentes de cambio, todos nosotros. Bajo el oficial de cumplimiento no solamente está la responsabilidad de ser la ética de la empresa, no.
La obligación, la responsabilidad de generar un ambiente ético de trabajo y tomar decisiones éticas cada día está en cada uno de nosotros, en nuestros equipos de trabajo y en nuestros jefes. Entonces, otro de los elementos que yo decía de la sustentabilidad, hay otro elemento que yo siempre remarco mucho en las charlas, que es el lente. Generalmente nos han formado, depende de la formación que tengamos, sé que aquí en este foro hay personas de diferente formación profesional y de experiencia, no solamente académica, sino también operativa. Pero a todos creo que la gran mayoría nos han formado desde el tema de revisar el riesgo, ¿no? De tener esa visibilidad con respecto a cómo nosotros estamos observando de lo que va a venir. O sea, un riesgo inherente, un riesgo residual, perfecto. Ese es un lente. Luego nos dan el lente del presupuesto. Podemos hacerlo, pero ¿tenemos presupuesto o no tenemos presupuesto? ¿Cuál es la obligación de ley? ¿Qué es lo que políticamente, internamente decide el management? Y ahí vamos sumándole lentes a nuestra decisión. El compliance, el cumplimiento normativo tiene que ser un elemento adicional, un lente adicional, que sea cómo esto nos va a impactar éticamente y a futuro como organización, la sustentabilidad. Entonces, ¿qué también es un programa de cumplimiento o un oficial de cumplimiento? Es el que comunica claramente el objetivo de la alta dirección de la organización, pero con este perfil de entender que somos un área de segundo nivel de control, ¿sí? No olvidemos, todos nosotros, un ex jefe mío decía, y lo voy a traer a colación, pues es un buen ejemplo, en Grupo BIMO en ese momento éramos 120.000 colaboradores, hoy somos más de 135.000, y decíamos, tenemos que formar a la gente para que haya 135.000 colaboradores que sean compliance officers, que sean oficiales de cumplimiento. Esto significa que en cada decisión que nosotros tomamos o nuestros equipos toman, tienen que ponerse este lente. Y es importante determinar esto, porque todos somos responsables de lo que la empresa o la organización y nosotros mismos tomamos como decisión. Y dicen, bueno, siempre es un abogado. Yo soy abogado con estudios en política, pero nadie de mi equipo es abogado. Y justamente ese es un tema muy importante. No tenés que ser abogado para poder ser un compliance officer. Es más, te podría decir, muchas personas pueden entender la norma y aprender de leyes como nosotros los abogados podemos aprender de temas operativos. No hay un rol en específico, porque cada organización debe tener lo que considera que es el rol adecuado para tener este oficial de cumplimiento, ¿no? Porque el antecedente como abogado le dan un contexto, pero no necesariamente tiene que ser un abogado. Yo dentro de mi equipo he tenido históricamente economistas, ingenieros, tengo contadores, tengo analistas financieros, tengo gente que ha tenido auditoría, gente que ha estado operando en la organización. Entonces, en definitiva, tenemos digamos, uno de los elementos más importantes que yo considero que debe tener un oficial de cumplimiento o quien opere como un rol de compliance es que conozca su negocio. Eso es lo más importante, porque quien conoce el negocio conoce el riesgo y sabe también por dónde van a tratar de darle la vuelta para entrar y realizar un negocio, una operación, una acción, pero también va a tener, como decimos en mi país, esa maña, ese conocimiento, esa situación donde va a detectar que tal vez lo que están haciendo vuelve a ser el tema, puede ser legal, pero no necesariamente tiene que ser ético. Entonces, en este sentido, es necesario que todos nosotros empecemos a pensar diferente, pero no necesariamente a actuar diferente. Esto es un punto importante porque yo creo que todos nosotros venimos de una educación familiar desde muy chiquitos que nos han dicho qué está bien y qué está mal. Yo soy de los fieles creyentes que creo que el ser humano no nace ni malo ni corrupto, sino que lamentablemente las condiciones en las que vivimos nos empujan a tal vez tomar decisiones en este criterio. Y eso es importante, porque antes de un actuar tenemos un pensar.
Y el problema del actuar es que no pensamos tal vez preventivamente de una manera eficiente. Volvemos a los 3 cuadrantes: prevenir, detectar y responder. ¿En qué lugar estamos nosotros como personas dentro de una organización y cuál es nuestro rol para poder generar ese cumplimiento? Volvemos al tema. Puede haber un montón de leyes que debemos cumplir. Claro, están ahí, debemos cumplirlas. Pero, ¿cuánto de nuestro actuar diario corresponde a un actuar ético dentro de nuestra organización? Entonces, en este sentido, debemos predicar con el ejemplo. Creo que uno de los, dicen muchos compliance officers y organizaciones y empresas y consultores, hay que capacitar, hay que entrenar. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que entrenar de una manera práctica, hay que entrenar de una manera viva, es decir, con ejemplos de verdad, no hablando ejemplos de sos una organización que se dedica al comercio exterior y estás hablando de temas de un banco. No, los ejemplos tienen que ser vivos, tienen que ser de casos que tal vez ocurrieron sin dar nombres, sin dar situaciones, pero que la gente sienta como propios, de su día a día, que entiendan que ellos son responsables del proceso. Entonces, eso es muy importante, pero también predicar con el ejemplo. Todos aquellos que son padres lo van a entender muy bien. Todos somos hijos y todos hemos aprendido de nuestros padres con el ejemplo. Porque tal vez te decían, no hagas tal cosa, y tal vez ellos lo hacían y decían, pero ¿qué situación irregular me están planteando? Hasta hipócritas dirían cuando ya sos adolescente y tenés ese dejo de rebeldía. Decís, ¿por qué no me dejan hacer tal cosa si ustedes de jóvenes lo hacían? O si ustedes lo hacen, ¿por qué no puedo tomar una copa de vino? ¿Por qué no puedo hacer tal cosa? Porque yo lo digo. Pero hay una inconsistencia entre lo que se hace y lo que se dice. Eso nuestros equipos de trabajo, nuestra organización, lo ve. Si nosotros no somos líderes éticos, pero que también somos colaboradores y personas éticas en nuestro día a día, la ética no termina cuando salimos de la oficina o ahora cuando en esquema de home office, aquellos que tienen la posibilidad terminan y apagan la computadora. La ética no termina ahí. La ética tiene que ser un elemento permanente en todos nosotros. Y eso da un ejemplo. Y eso educa muchas veces más que lo que realmente podemos mandar en un curso. Sin desacreditar nunca los entrenamientos que son ultra necesarios. Aquello que no se explica y no se comunica, no se puede requerir como una acción por parte del grupo de personas que trabaja dentro de una organización. Esto nos lleva a pensar que hay que escribir políticas y procedimientos. Totalmente de acuerdo. Tienen que tener políticas y procedimientos, porque también, como decían los latinos, lo que está escrito permanece, ¿no? Los romanos en sus normas. Entonces, tiene que estar ahí. No tengan miedo de cambiar las políticas y procedimientos. Tienen que ser vivas, tienen que ser vivos esos documentos, porque las situaciones cambian, los riesgos cambian. Hace un año y poquito, un año y semanas, nunca pensábamos que íbamos a estar tal vez un año dentro de nuestras casas, y eso cambió el riesgo, eso cambió las situaciones. Tenemos que cambiar nosotros con eso. Hay que generar cultura. Todas las decisiones, las posturas que tomamos tienen que estar enfocadas a un nivel de control deseado, que tiene que ser ese control ético. Y es un tema cultural, vamos a verlo un poco más adelante, pero es un tema cultural. Tenemos que entender la cultura de cómo es en México, cómo son las diferentes regiones de México, cómo es Estados Unidos, cómo es Sudamérica, cómo es India, cómo es China, cómo se manejan las cosas en esos países. Una cosa es que manejemos una decisión, otra es que, porque es la tendencia o la forma de operar en ese país, y otra es que esté en contra de lo que son las normas y las políticas de la compañía. Y es necesario reconocer la importancia de la congruencia. Otra de las palabras claves dentro de esta presentación, congruencia. No podemos, volvemos al tema de predicar con el ejemplo, no podemos estar haciendo cosas diferentes cuando estamos diciendo que hacemos las cosas de cierta otra manera. Como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Bueno, yo diría, refutaría un poco o evolucionaría ese comentario diciendo, haz las cosas buenas y cabildéalas también, porque es importante tener ese concepto de estar trabajando permanentemente la ética. Entonces, ¿qué tenemos que ver dentro de un programa? Primero, o dentro de nuestros equipos de trabajo, primero el máximo potencial del proceso creativo.
Muchos dicen, bueno, siendo abogado, siendo un área de oficina, ¿dónde está el proceso creativo? Eso déjalo para marketing, déjalo para ingeniería, déjalo para... No, tenés que ser permanentemente creativo, tenés que renovarte. Dicen que los artistas dicen que el público se renueva. Sí, pero dentro de tu organización no tanto. Entonces, tenés que renovarte vos en el material que das, en las charlas que das, en el enfoque que les das, y tenés que conocerlos. Porque tal vez, volvemos al tema del ejemplo de la pandemia, hace un año no pensábamos que los mercados tecnológicos en ciertos rubros iban a crecer tanto. No puedo dar datos de ciertas empresas, pero en definitiva no estaban en su visión hacer e-commerce. En menos de 2 meses tenían que estar saliendo en abril del año pasado, en mayo del año pasado tenían que salir con el tema de e-commerce. Y eso te genera un riesgo adicional, te genera un riesgo diferente. Tenés que pensarlo de cierta manera para poder atacarlo de manera preventiva. La diversidad nos complementa, un concepto que es de una colega mía muy vivo en esta época. Nútranse, si sus equipos de trabajo, como ustedes en sus equipos de trabajo seguramente tienen diversidad, en lo mismo pasa en los lugares de cumplimiento, porque te amalgamas y te reestructuras y te complementas entre lo que sabe uno, sabe otro, viene de otro país, como notarán, no soy mexicano, soy argentino, pero justamente nutriéndote con gente de Brasil, gente de Estados Unidos, gente de India, gente de China, empezás a entender y empezás a enriquecer lo que va a ser tu programa de cumplimiento. Hay que hacer distinciones entre lo que es un plan y un programa, ¿no? El programa es algo mucho más robusto, mucho más amplio, lo vamos a ver un poquito más adelante, que un plan, que tal vez se vuelve un poco más táctico. Tienen que hacer un análisis de riesgo muy fuerte en la industria donde están, en el negocio que van a embarcar, esto para todos los rubros, pero es importante que lo tengan siempre en el enfoque. Y los antecedentes. Tenemos que trabajar con gente que tenga el mismo estándar ético que nosotros. No se vale que de golpe estemos diciendo que somos una empresa muy ética, que cumplimos con las normas y contratamos por otro lado a terceros que hagan aquellos actos que nosotros no queremos demostrar a través de nuestra contabilidad, de nuestras acciones. Eso ocurre diariamente. Eso tiene que ser erradicado. Nosotros no podemos trabajar en nuestra línea de proveedores como de clientes con personas que no generen valor. Esa cadena de valor que se llama, esa estructura que se llama, de darle ese sumatoria, no es solamente un tema de valor económico, de transformación de materias primas en un producto terminado que el consumidor final le guste. No, el valor también se da en que queremos relaciones a largo plazo sustentables en la ética, sustentables en la forma de operar. Y tenemos que tener una visión clara, un propósito para nuestros programas de cumplimiento, como yo diría que para todas las áreas en las que operamos. Muchas áreas de compliance, como otras áreas, no tienen un mandato estratégico, es decir, no tienen como esa mini constitución que debe determinar cuál es su faro a largo plazo dentro del área. Les recomiendo que si ustedes operan como oficiales de cumplimiento, desean hacerlo o no, pero que tal vez ven este consejo como oportuno, tengan este mandato estratégico, este propósito dentro de su área. No le pidan a la empresa que lo hagan, háganlo ustedes dentro de sus equipos de trabajo. Entonces, ¿qué es un programa de cumplimiento? Un programa tiene que tener visión, es decir, justamente este mandato estratégico. Tiene que estar basado en riesgos, porque es obligatorio para nuestra organización hacerlo. Tiene que tener políticas, lineamientos, guías, sinergias, controles y procesos. Es importante que todo esté establecido, pero este es el marco formal. Luego adentro le tienen que meter, como dicen en México, esa carnita. Esos elementos que sean axiológicos, que sean necesarios para la operación. ¿Cómo hacerlo? 4 puntos importantísimos. Planear, implementar, gestionar, generar impacto. Esto muchas veces no se tiene en cuenta. ¿Cómo muevo voluntades? Ahora vamos a ver un tip que yo les quiero recomendar dentro de esta situación del impacto. Y luego, medir. Aunque seas un área muy técnica, de formación legal, como compliance, de formación de estructuras normativas, todo se puede medir. Absolutamente todo, de alguna u otra manera, se puede medir.
Y volvemos a un dicho que tienen los ingenieros, que seguramente habrá alguno por aquí, pero que es una frase muy reconocida: aquello que no se mide no se puede mejorar. Entonces, permanentemente midan, porque si no lo miden, no pueden evolucionar en cualquier proceso que tengan. Y es muy, muy vivo este concepto para los temas de cumplimiento normativo. Aquí, si bien no voy a entrar en detalle porque tenemos poco tiempo, pero sí es importante que ustedes, para cualquier paso que ustedes desarrollen dentro de un programa de cumplimiento normativo y tener éxito en este proceso, y esto es adaptable a cualquier jurisdicción, a cualquier situación, a cualquier persona, a cualquier industria, tienen que ver el negocio. Tienen que tener claro el plan de negocio. Si ustedes no saben cómo se mueve el giro comercial, cómo ha evolucionado en este último año, en los últimos 5 años, hacia dónde vamos, es fundamental saber hacia dónde vamos para prevenir. Luego, el tema de ambiente. Ustedes tienen que ver con qué están trabajando, con qué tipo de cultura están trabajando. Si es compatible con aquel concepto de tener un esquema de ético y normativo puesto en regla y con éxito y que evolucione permanentemente. Un colega me contaba en su momento que él era en ese entonces una persona que se dedicaba a la consultoría, y va con el CEO de una empresa y aquí en México y le dice: bueno, este es tu programa de cumplimiento, porque le habían pedido una cotización para poder operar y armarlo. Y le dijo: bueno, este es tu programa de cumplimiento, saldría tanto, estos son los steps, y le dice: bueno, pero esto me va a prevenir de no caer en estos actos que flagrantemente te digo, mirá, sí, nosotros hacemos esto, hacemos aquello, está en contra de la norma, está en contra de la ley. Dice: no, esto te va a prevenir tener riesgos. Ok, pero si yo voy y soborno a tal o cual persona, ¿me va a eximir de la responsabilidad? Sí, pero no es el camino, le explica. Me va a salir más barato pagar el soborno. Cuando esa persona escuchó eso, este compañero o colega mío, se levantó y dijo: muchísimas gracias, me retiro, pues no es algo que estemos compatibilizando en el esquema axiológico, en los valores. No estemos o sea, tratemos de cambiar las organizaciones desde la cultura. Pero si la organización se mantiene dentro de una cultura que no estamos nosotros acostumbrados a operar, debemos tomar nosotros decisiones como profesionales y como personas si queremos seguir ahí adentro. Es muy importante esto, porque hay N casos, no lo vamos a comentar aquí, podríamos estar varias horas, pero hay N casos donde este tema cultural, este tema de la ética, ha empañado la carrera profesional, la carrera personal, la vida personal y el nombre de los colaboradores y empleados que operaban en esa organización. Mi padre me decía: de las cosas que te voy a heredar, sea mucho o poco, pero la única que sí vas a heredar es el apellido. Y ese va intacto. Entonces, seamos nosotros esas personas que con el apellido nos sentimos orgullosos, porque el nombre de una organización es también el tercer apellido de nosotros. ¿Dónde trabajas? ¿Quién es? Oh, ok, trabajas en tal empresa. Ah, trabajas en tal empresa. Como que ya empezás a también hacer, tal vez con un prejuicio de estigmatización, ciertas cosas, si ciertas empresas empiezan a verse de una manera no tan positiva o muy positivas. En ese sentido, esa es la cultura. Nosotros debemos ser factores de cambio para la cultura. Luego las métricas, lo que decíamos, tenemos que estar midiendo permanentemente. Y recursos humanos, el tema de personas. Las empresas son personas. Si nosotros no entendemos a la persona, no vamos a llegar nunca a entender la motivación por la cual la organización se está moviendo. Y ese es uno de los puntos que yo quiero tocar como recomendación. La política interna. La política interna es un tema muy importante dentro de toda la organización, para todas las áreas, pero muy importante para compliance, porque nosotros tenemos que entender cuál es la motivación que lleva al top management, al middle management, a aquellas personas que operan en el día a día, qué las motiva, no solamente a nivel de personal, que es muy importante, pero también a nivel profesional propio, pero también a nivel área. Es decir, ¿cuáles son tus objetivos del área de logística, del área operativa, del área de manufactura, del área de compras, de marketing? ¿Cuál es tu objetivo a mediano y largo plazo? Porque de ahí vamos a nosotros saber hacia dónde se va a mover la organización.
¿Cuáles son los puntos importantes a observar dentro de una organización para tener éxito en un programa de compliance? Volvemos a esto, sin importar dónde estemos ubicados geográficamente o qué tipo de rubro comercial tenga nuestra organización, es la integridad de la organización, lo que decíamos, la parte cultural. No se olviden, un compliance officer, nosotros todos como personas que operamos en una organización, somos agentes de cambio en el día a día. Nuestros colaboradores nos ven, predicar con el ejemplo. La integridad de los líderes, ¿no? Pero también la de los colaboradores operativos. Porque muchas veces decimos, somos una empresa súper ética. Ok, las personas que están en los mandos medios o en los mandos medios, por ahí un poquito un nivel, un escalafón más abajo, que tienen poder de negociación, que tienen capacidad de poder hacer cierres comerciales de cualquier índole, ¿también tienen ese estándar ético? ¿Se los analiza? ¿Se los invita? ¿Se los capacita? ¿Se les enseña? La visión respetuosa hacia dónde van los líderes. Esto es fundamental. Y debemos ser un área estratégica, el área de compliance, claramente, no como un área de servicio obligatorio de la organización. Nosotros tenemos que ser, a veces somos por el corte profesional o por situaciones que hemos vivido, somos a veces nuestro propio enemigo, de que nos alejamos un poco de la operación y trabajamos un poco aislados y entregamos una política que nada tiene que ver con la organización. No, tenemos que ser business partners, lo que se llama, business partners de ellos. Tenemos que ser agentes de negocios, tenemos que estar justamente con ellos para brindarles todo el servicio, todo nuestro tiempo, pero además que ellos se sientan en confianza para poder consultar en todo momento. Y finalmente, ya con esto termino, pues estamos también cortitos de tiempo y me gustaría escucharlos y abrir el micrófono o abrir las preguntas. Nada garantiza el éxito. Esto es un trabajo del día a día. No es que llegaste a tener un galardón, un reconocimiento, una certificación y se terminó. No, al día siguiente hay que seguir en los proyectos. Un tema de compliance no es un tema de que puse políticas, procedimientos, capacitaciones y terminó el programa. No, es un elemento vivo, porque la empresa es un ente vivo. No es una vacuna. Es una vacuna, pero las cepas cambian. Lo que quiero decir es, podemos prevenir ciertos riesgos, pero los riesgos cambian. ¿Sí? No tenemos que ver solamente la ley, sino que tenemos que ver qué está pasando en el mercado, en nuestro rubro, como qué está pasando en otros rubros que nos pueden impactar. La evaluación de riesgos, tanto interna como externa de nuestra condición de negocios. Entender cuál es la integridad de tu líder y de tu empresa, fundamental. Pregunten, vean, sus organizaciones tienen visión, misión. ¿Escuchamos a los líderes hablar de los temas de integridad y ética? No necesariamente con esas palabras, pero tal vez de decir, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que, ante una decisión difícil, ¿cómo es que están tomando, qué postura están tomando? Eso habla, como volvemos al tema, el ejemplo habla a veces mucho más que el speech, que la comunicación formal, que el flyer, que el video. Eso habla muchas veces. Pero todo es un contexto y todo debemos tomarlo como un todo, ¿no? Y entender cuál es su interés y el objetivo, tanto profesional como personal, de cada uno de los líderes y de la organización. Como nuestro también. Hacia dónde queremos ir nosotros como profesionales y como personas. Entonces, para finalizar, quiero que se lleven esta pregunta. ¿Estoy solamente cumpliendo o estoy generando cultura? Esto para mí es muy importante, esta pregunta, porque eso te va a brindar a todos nosotros un rápido análisis de situación, un self-assessment, una autoevaluación muy rápida de saber si lo que estamos haciendo va por un camino correcto o necesitamos ajustar algunos temas. Agradezco muchísimo la oportunidad, traté de ser lo más compacto posible, eficiente posible para llevarles un mensaje en este sentido. Agradezco muchísimo a todas las organizaciones que están en este momento de Hagamos un Trueque y bueno, a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Ignacio, pues no me queda más que agradecerte de parte de todo el equipo de Hagamos un Trueque y de TLC Magazine México y otorgarte este reconocimiento virtual, ¿no? A Ignacio Gabriel Stepancic por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Las mejores prácticas internacionales del oficial de cumplimiento el día 25 de marzo del 2021. En verdad, muchísimas gracias por todas tus aportaciones, por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por esta oportunidad de hablar de algo que, como habrán visto, me apasiona.
que es el tema de la ética, el cumplimiento y obviamente que invitar a más empresas, organizaciones a justamente desarrollar. Yo siempre digo que en temas de compliance, en temas de ética, no hay competencia, no es quién es mejor, es todos tenemos que ser mejores. Entonces, nuestro trabajo acá es desarrollar mejores ambientes de trabajo y mejores ambientes para todas las organizaciones y personas para justamente sacar este flagelo de la corrupción, el soborno y la falta de ética en las acciones y en las organizaciones y en los países en los que operamos. Así que agradecidos a seguir cabildeando, trabajando y hablando, porque así se hacen las cosas, cambiando la cultura, modificando la cultura y evolucionando a través de estos medios para poder desarrollar mejores ambientes de vida y de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes.